Buenos días. En esta clase vamos a ver el tema de optimización intertemporal y los modelos de Markov aplicados a la economía de la salud. Para poder pensar en cómo se toman estas decisiones, vamos a suponer que el consumidor puede optar entre dos periodos de tiempo, va a tener en esos dos periodos de tiempo consumo y renta. Eh, las mercancías van a tener precios constantes, es decir, que en esos dos periodos de tiempo los precios no cambian. Eh, Podemos verlo desde el enfoque actual, es decir, que va a contabilizar el valor futuro en términos de valor actual y que un consumidor racional va a maximizar su bienestar durante ambos periodos eh, según esas expectativas que tenga del futuro. El tipo de interés del ahorro va a ser igual al tipo de interés de préstamos. Estos son los supuestos para poder entender cómo funciona este tipo de decisiones. Entonces, el consumidor va a tener distintas opciones. Puede consumir toda su renta en cada uno de estos dos periodos, es decir, consumir todo lo que le ingresa en el periodo 1 y consumir todo lo que le ingresa en el periodo 2. Puede pedir prestado para aumentar su consumo de hoy, endeudándose hasta mañana, o sea, para el periodo 2, o puede ahorrar en el periodo 1, es decir, transferir dinero del periodo 1 al periodo 2, y entonces de esta forma se convierte en prestamista. Entonces, ¿cómo analizamos este modelo según nuestra restricción presupuestaria? Vamos a suponer que tanto en el momento 1 como en el momento 2, la suma de de los consumos del momento 1 más momento 2 tiene que ser igual a la suma de las rentas en los dos momentos. Es decir, que agoto todo el presupuesto al finalizar el momento 2. Vamos a suponer que C1 y C2 es el consumo en el momento 1 y en el momento 2 respectivamente, y M1 y M2 es la renta en el momento 1 y en el momento 2 respectivamente. Y vamos a pensar cómo analizamos esta pendiente y esta restricción presupuestaria. Nuestra restricción presupuestaria y nuestra elección intertemporal lo que nos está planteando es que yo elijo entre dos momentos, entre el consumo en el momento 1 y el consumo en el momento 2. Por eso fíjense que en el eje de las X voy a tener el consumo en el momento 1 y en el eje de las Y voy a tener el consumo en el momento 2. Lo máximo que voy a poder consumir en el momento 1, si no consumo nada, si el consumo en el momento 2 es 0, está dado por el M1 más M2 sobre 1 más R. ¿Qué quiere decir esto? Lo máximo que puedo consumir en el momento 1 si utilizo tanto la renta del momento 1 como la renta del momento 2 es ese valor que tenemos ahí. ¿Y por qué M2 sobre 1 más R? Pensemos que R va a ser nuestra tasa de interés y es la que nos va a dar la relación entre el consumo en el momento actual y el momento futuro. ¿Por qué? Porque el valor de lo que yo pueda consumir en el momento 1 lo voy a tener que actualizar al valor el valor de la renta en el momento 2 tengo que traerlo a un valor actual y eso es lo que me va a permitir consumir en el momento 1. Entonces por eso hago M2 sobre 1 más R. Y fíjense, entonces lo que pienso cuando planteo absolutamente todo el consumo en el momento 1 es el valor actual de las dos rentas, del momento 1 más el momento 2. Mientras que si no consumo absolutamente nada en el momento 1 y pospongo todo mi consumo para el momento 2, lo que hago es llevarlo a valor futuro, el valor de la renta en el momento 1, por eso hago M1 por 1 más R, y tengo también sumarle la renta en el momento 2. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que los valores que asumen los extremos de la restricción presupuestaria van a ser el valor actual, si lo miro desde C sub 1, o el valor futuro de la renta, si lo miro desde C sub 2. La pendiente de esta recta de la restricción presupuestaria va a estar dada por 1 más R. ¿Por qué? Porque 1 más R es lo que me permite intercambiar
el consumo en el momento 1 y en el momento 2, ¿sí? Es lo que para mí sería como el costo de oportunidad para cambiar en el momento 1 y en el momento 2. Entonces, veamos qué pasa con nuestra restricción presupuestaria si en el momento 1 el consumidor consume menos que el valor de su renta en el momento 1. Fíjense que tenemos la dotación inicial con la renta M1 para el momento 1 y M2 para el momento 2. Y el consumo, la elección del consumidor es C1 en el momento 1, que es menor que la renta, y esto le permite en el momento 2 consumir un valor mayor que su renta en el momento 2. Este ejemplo que tenemos acá es el ejemplo en el que el consumidor es prestamista, se vuelve tiene un ahorro en el momento 1 porque consume menos que su renta y por ese valor que ahorra, al hacer actuar de prestamista, obtiene una remuneración mediante el interés. Esa remuneración que obtiene por ese valor de ahorro, que ese valor de ahorro va a estar dado por M1 menos C1, es decir, lo que le sobra de renta después de consumir, eso es lo que le va a permitir consumir más en el futuro. Entonces fíjense que el consumo en el momento 2 va a estar dado por M2 más este excedente, este ahorro M1 menos C1 por 1 más R. Es decir, el valor futuro del ahorro que obtuvo en el momento 1. Si vemos el caso contrario, acá en este gráfico lo que estamos viendo es que en el periodo 1 el consumidor consume más, un valor más alto que su renta, fíjense, consume por C sub 1, mientras que su renta es M sub 1, y esto lo que lo convierte es un prestatario, es decir, se endeuda en el periodo 1 y eso implica que en el periodo 2 su consumo va a tener que ser menor que su renta. Fíjense que en el periodo 2 el consumo es C sub 2, mientras que la renta del periodo 2 es M sub 2. Si lo vemos en nuestra restricción presupuestaria, vamos a ver que el consumo en el periodo 2 va a ser la renta, M2, menos la deuda que trae desde el periodo 1 multiplicada por una tasa de interés. Entonces esa es la deuda. C1 menos M1 es la deuda que trae desde el periodo 1. Y obviamente, si consume tanto en el periodo 1 como en el periodo 2 el valor de su dotación inicial, es decir, el valor de su renta, el ahorro o la deuda va a ser igual a 0 y en cada periodo C1 es igual a M1 y C2 es igual a M2. Entonces, teniendo presente esto, podemos definir el término de valor actual. El valor actual nos permite medir los flujos del periodo 2 en términos del periodo 1. Entonces, si nosotros queremos ver el valor actual del consumo, que vamos a saber que lo que tenemos, nuestra restricción presupuestaria, lo que nos va a decir es que el valor actual del consumo tiene que ser igual al valor actual de la renta. ¿Cómo calculamos el valor actual del consumo? Como en el momento 1 el consumo va a ser igual a C sub 1, pero mientras que en el momento, si yo tengo en cuenta también el consumo del momento 2, lo que tengo que hacer es traerlo al presente a través del descuento por la tasa de interés. Entonces haciendo C sub 2 dividido 1 más R, de esta forma hago el descuento por la tasa de interés. Esto lo hago suponiendo que tenemos solamente 2 periodos. Si yo tuviera más periodos, para poder actualizar un valor, es decir, traer un valor futuro al valor presente, lo que hago es dividirlo por 1 más R elevado a la cantidad de periodos de acuerdo a la cantidad de periodos
de diferencia que haya entre el valor futuro y el valor actual. Entonces, tanto el consumo como la renta los convierto en valor presente. ¿Se entiende? Observemos qué pasa ante distintos posibles cambios que ocurran y cómo se dan estos cambios de acuerdo a la estática comparativa. Supongamos que hay una variación en la renta, entonces una variación en la renta le va a permitir consumir más al consumidor tanto hoy como mañana, digamos, en el momento 1 como en el momento 2. Entonces esto se define como un cambio en el nivel de la restricción presupuestaria, pero fíjense que no hay ningún cambio en la pendiente. La restricción presupuestaria se desplaza paralelamente hacia la derecha y esto es lo que se llama un efecto riqueza, que permite que el consumidor pueda aumentar su consumo actual tanto como su consumo futuro. Pensemos qué pasa cuando hay una variación en el tipo de interés. Si lo que varía es el tipo de interés, esto sí afecta a la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, pensemos cómo afecta a nuestra restricción presupuestaria. Si aumenta el tipo de interés, eso va a permitir que se consuma menos en el periodo 1, es decir, una disminución en el periodo 1 y un aumento en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una disminución en el periodo 1? Porque recordemos que el máximo de la restricción presupuestaria para el periodo 1 venía dado por M1 más M2 dividido 1 más R. Entonces, si aumenta R, este valor disminuye. Entonces, intuitivamente, un aumento del tipo de interés va a hacer que el consumo de hoy sea más caro relativo al consumo de mañana. Entonces, como vimos que si hay un aumento en el tipo de interés, eso va a hacer modificar la pendiente, que la pendiente se va a hacer más empinada, porque recordemos que la pendiente era 1 más R, pero lo que tenemos que tener presente es que la restricción presupuestaria va a pivotear en el punto de la dotación inicial, porque ese punto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden que ese punto es el que nos indicaba, independientemente del valor de R, cuánto es lo que va a consumir el consumidor hoy y mañana si consumiera toda su renta. Entonces ese punto no se va a modificar. Obviamente si el tipo de interés baja, va a pivotear haciéndose más aplanada la curva, pero siempre sobre el valor de la dotación inicial. Entonces, si el individuo está ahorrando, ¿qué puede pasar? Si sube el tipo de cambio, va a seguir ahorrando. Si baja el tipo de cambio, no vamos a poder saber el comportamiento del consumidor. Y si el individuo se está endeudando, si sube el tipo de cambio, no se va a determinar cómo se va a comportar, pero si baja, va a seguir pidiendo prestado. Sí, esto es un poco, intuitivo. ¿Qué pasa en el mismo modelo si nosotros incorporamos la inflación? Porque tengamos presente que el valor de la tasa, la tasa de interés lo que nos muestra es las decisiones de cambiar consumo presente por consumo futuro solamente teniendo en cuenta no la pérdida de valor monetario del poder adquisitivo, sino teniendo en cuenta el cambio de las preferencias, porque las personas prefieren más consumir hoy que consumir en el futuro. Entonces esa tasa de interés lo que está haciendo es un incentivo para que dejen las personas para consumir en el futuro. Pero si nosotros pensamos también en incorporar la inflación, recordemos que la inflación es el aumento generalizado de los precios y lo que nos va a influir es en una disminución del poder adquisitivo del dinero. Entonces, de esta forma, vamos a tener que tener presente que vamos a considerar esta preferencia por el consumo actual versus el consumo futuro como 1 más R, que es la tasa de interés, sobre 1 más pi, que es donde pi va a ser la inflación. Y entonces nuestra nueva restricción presupuestaria va a estar dada por
digamos, el consumo en el momento 2 va a estar dado por la renta en el momento 2 más 1 más esta nueva tasa de interés que tiene en cuenta la inflación por M1 menos E1, es decir, más lo que queda pendiente de gastar de la renta del momento 1. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos aplicar todos estos conceptos de decisión intertemporal en un campo que es muy particular, que es el campo de la salud. Yo les voy a subir otros videos que son de forma optativa, como para que ustedes también puedan ver cómo es esta aplicación de la economía en el campo de la salud, en esto que se conoce como economía de la salud. Cuando hablamos de evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias, en primer lugar, pensemos que una tecnología sanitaria es todo aquel dispositivo, medicamento, procedimiento que puede ser aplicado para el cuidado de la salud. Lo que hace la evaluación de tecnología sanitaria es evaluar entre distintas tecnologías, que pueden ser 2 medicamentos para la presión, por ejemplo, o no sé, una tomografía versus una radiografía, o una intervención quirúrgica versus un tratamiento con medicamentos. Bueno, hay muchísimas diferentes combinaciones que se pueden dar. Lo importante es que la evaluación de tecnología sanitaria es un análisis sistemático que nos permite determinar a través de este tipo de análisis si conviene o no incorporar una nueva tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado son más efectivas, pero son más caras. Entonces, la evaluación económica de tecnologías sanitarias lo que nos permite es hacer un análisis comparativo de diferentes opciones de acción en términos tanto de costos como de consecuencias. Entonces, si va la pregunta que tratan de responder es si vale la pena hacer el esfuerzo económico de comprar la nueva tecnología en relación a los beneficios potenciales que me puede traer. Y estos beneficios potenciales se van a medir en términos de resultados sanitarios. Entonces, si me alarga la vida, si me genera menos dolor, si produce menos internaciones, si me mejora la calidad de vida. Digamos, hay distintas formas de ver estos resultados sanitarios. Entonces, Drummond dice que es un conjunto de técnicas de investigación y análisis que examina consecuencias clínicas, económicas y sociales derivadas de la utilización de intervención, programas, tecnologías y servicios de salud. Drummond es para la economía de la salud como, digamos, es como el padre de la economía de la salud, es como que el primero que empezó a escribir muy sistemáticamente sobre el tema y a definir distintas metodologías para su abordaje, que es un poquito lo que vamos a ver. Entonces, sintetizando muy rápidamente, la evaluación económica de tecnologías sanitarias va a medir, como en una balanza, todo el tiempo, los costos versus las consecuencias. Entonces, va a tratar de analizar si vale la pena estos costos para obtener estas consecuencias, y estas consecuencias van a estar dadas por los resultados sanitarios, que pueden ser menos mortalidad, mejor sobrevida, y vamos a ver que también en las evaluaciones económicas se usa una medida de utilidad que se llama QALY, por la sigla en inglés, o ABAC en castellano, que es años de vida ajustados por calidad, que tiene en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Entonces, lo que trata de medir, de nuevo, es costos versus consecuencias. Entonces, para analizar si vale la pena incorporar una nueva tecnología, hay un método que se llama análisis de costo-efectividad, que lo que analiza es el incremento de costos versus el incremento en la efectividad, que serían los resultados en salud, digamos, si es más efectiva la nueva tecnología que la vieja. Entonces, pensemos en este gráfico, lo que vemos se llama un gráfico de análisis de dominancia. ¿Por qué? Porque en el eje de las X vemos
la variación en términos de efectividad. Por ejemplo, si fueran años de vida. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 0,5 nos está diciendo que la nueva tecnología produce 0,5 más años de vida que la vieja tecnología, ¿sí? O si fuera el menos, no sé, 1,5, lo que nos está diciendo es que la nueva tecnología produce 1,5 menos años de vida que la tradicional. Y en el eje de las Y tenemos la variación de costos. Cuánto más cara es la nueva tecnología que la vieja tecnología. Entonces, en este plano lo que podemos ver es cuándo nos va a interesar incorporar una nueva tecnología. Pensemos una nueva tecnología que esté en el eje izquierdo superior, nos estaría diciendo que es una tecnología que es más cara, porque está en la parte superior de costos, pero menos efectiva, es decir, genera resultados peores que la tecnología anterior. Entonces, en ese caso, nunca voy a querer adoptar esa nueva tecnología. Me quedo con la viejita, que es más barata y más efectiva. Por otro lado, si estuviera en el cuadrante inferior derecho, veríamos que sería una tecnología que es más barata y más efectiva. En ese caso, siempre vamos a querer adoptar una tecnología que sea más barata y más efectiva. Lamentablemente, muy pocas veces pasan estas situaciones, que sea tan fácil tomar las decisiones, sino lo que pasa es que las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado son más caras y más efectivas. Lo que se trata de analizar es cuánto más efectiva y si vale la pena pagar ese costo adicional por los resultados adicionales que genera. ¿Y esto cómo lo vemos? Lo vemos a partir de esta recta, que es la que nos va a definir si a partir de ese punto si vamos a querer decidir la tecnología o no. Esta recta va a estar dada por la disponibilidad a pagar que tenga el tomador de decisión, pero lo que nosotros vamos a tratar de estudiar, y esto es un poco, por eso viene el análisis intertemporal, es un coeficiente que se llama razón de efectividad incremental, que de acuerdo al valor que tenga ese coeficiente, si está por debajo de esta línea de disponibilidad a pagar, voy a querer adoptar la tecnología, y si está por encima de esa línea, no la voy a querer adoptar. Un valor por debajo de esa línea, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, fíjense que el valor de la línea está dado por 10.000 pesos por año de vida incremental. O sea, es decir, que cualquier tecnología cuyo resultado, cuyo razón de costo-efectividad incremental sea menor de 10.000, va a ser una tecnología, 10.000 por año de vida ajustado por de calidad acá, va a ser una tecnología que voy a querer adoptar. ¿Cómo calculo? Entonces, de esta forma, digamos, sí, gráficamente lo analizamos de esta forma. ¿Cómo calculo ese valor? Ese valor, que es la razón de costo-efectividad incremental, la voy a calcular como la diferencia en el costo entre las dos tecnologías dividido la diferencia en la efectividad. Esto es un indicador incremental que me da, o sea, fíjense que estamos haciendo un análisis marginal en este caso. ¿Y qué me está diciendo este valor? Si yo la efectividad la mido por años de vida ganado, lo que me está diciendo es cuánto me sale, cuál es el costo adicional para contar con un año adicional de vida ganado. Es decir, para una efectividad que me dé una tecnología de un año adicional de vida ganado. Y ese valor me va a estar definiendo, lo voy a tener que comparar con el valor de la disponibilidad a pagar. Me va a dar, ese valor me va a estar dando la pendiente que puedo ver en este gráfico que estábamos viendo recién. ¿Y por qué tengo que incorporar el horizonte temporal? Porque cuando yo hago este análisis, muchas veces ni la efectividad ni los costos los puedo pensar solamente que se dan en un solo año. Pensemos, por ejemplo, en un implante coclear, por ejemplo. Entonces yo
el implante coclear, un implante coclear es un dispositivo que se usa para las personas que son hipoacúsicas y que a veces se compara con un audífono, pero un audífono muy específico. Ese implante coclear no es que produce efecto un solo año, no es que me lo tomo o me produce efecto en el primer año, sino que me va a producir efecto por muchos años en adelante. Entonces, tengo que definir ese horizonte temporal. Ese horizonte temporal va a ser el que me diga cuántos años por adelante tengo que tener presente para poder incorporar en mi análisis. Si yo, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando del implante coclear, solamente hago el análisis a un año, no voy a obtener los resultados que me permitan tomar una decisión correcta, porque los resultados adecuados tengo que pensarlos a lo largo de toda la vida útil de ese dispositivo, que son aproximadamente 20 años. Entonces, de esta forma, tengo que pensar el horizonte temporal de forma que me permita incorporar todos los efectos en salud y todos los costos asociados a lo largo de ese tiempo. ¿Se entiende? Y siempre que el horizonte temporal sea mayor de un año, va a ser necesario incorporar las tasas de descuento que nos van a permitir medir tanto los costos como los resultados en valor actual, en valor presente. Entonces, esto tiene que ver con lo que vimos antes de las decisiones intertemporales, porque para poder hacer este análisis tengo que necesariamente traer toda la información, tanto de costos como de resultados, en valor presente. Entonces, para poder hacer ese análisis en valor presente, tengo que hacer este ajuste temporal, que lo voy a hacer, como dijimos, siempre que el periodo que analice sea mayor que un año. Y esto se hace, como dijimos antes, para reflejar las preferencias. Y lo que vemos también acá es que hay una preferencia por tener el dinero en la mano hoy más que mañana, pero también hay una preferencia por tener mejor salud hoy más que mañana. Entonces, por eso también los resultados sanitarios también se tienen que actualizar o descontar, de acuerdo a lo que vaya analizando. Digamos, si lo estoy pensando en valor actual, tengo que descontarlos por una tasa de interés. Y esto se hace para penalizar los costos tempranos o los beneficios lejanos y premiar los costos más lejanos o los beneficios cercanos. Entonces, actualizar un efecto futuro va a ser calcular su valor actual equivalente en el momento presente. Entonces, como vimos hace un ratito, para calcular el valor presente lo que hago es tomar el valor futuro dividido 1 más la tasa de interés y ese paréntesis lo elevo al número de años futuro. Entonces, si yo estoy pensando un costo que voy a tener de acá a 10 años, voy a hacer el valor futuro que estoy pensando dentro de 10 años y para poder actualizarlo lo voy a dividir por 1 más la tasa de interés elevado a la 10. ¿Sí? Entonces, n es el número de años en el futuro en el que pienso que se realizarán tanto los costos como los resultados sanitarios, digamos, porque esta misma fórmula es para también actualizar o traer a valor presente los resultados sanitarios. ¿Cómo se hacen, cómo se toman las decisiones, cómo se arman estos modelos de decisión para poder calcular estos análisis que son los análisis de costo-efectividad? Como ya han visto a lo largo de toda, digamos, en economía, de siempre de las materias en economía, nosotros trabajamos con modelos que son simplificaciones de la realidad y en los cuales vamos a considerar solamente los componentes importantes del problema de salud a evaluar desde la perspectiva que se quiera analizar. Y un buen modelo va a permitir estimar cuáles van a ser los costos y los beneficios ante las distintas decisiones que pueden tomarse incorporando la información relevante. Obviamente que si dejo toda la información por fuera, ese modelo no me va a servir para tomar ninguna decisión. Pero entonces sí tengo que tener presente en que tengo que hacer un modelo de forma que pueda ser entendible y que pueda ser llevado a cabo. ¿Cuáles son las principales características de los modelos de evaluación económica? Es que son una manera de representar la complejidad del mundo real de una forma más simple y comprensible.
Son una estructura matemática que representa los resultados clínicos y económicos de estrategias alternativas en distintos escenarios, sintetizan datos de varias fuentes, dan cuenta de la incertidumbre, se enfocan en la decisión a tomar. Un buen modelo trata de parecerse lo suficiente a la realidad como para poder ser utilizado como herramienta a la hora de tomar decisiones. Entonces, uno de los modelos que utilizamos son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son un método para representar y comparar los resultados esperados de cada alternativa, y gráficamente los nodos de decisión van a ser cuadrados y los de probabilidad son círculos y los de resultados son triángulos o rectángulos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y lo que tenemos que incorporar son las probabilidades de que suceda cada una de las posibles situaciones en cada una de las ramas que tienen estos árboles de decisión. Que estas probabilidades muchas veces las obtenemos de la bibliografía o de estudios clínicos o de muchas veces de opinión de expertos si no hay otra información. Y la suma de las probabilidades de cada una de las ramas tiene que ser necesariamente 1. Bueno, y veamos cómo se construye un árbol. Tenemos distintos software para hacerlo, pero digamos, hay un software específico que se llama DataTrace, pero se puede hacer con una planilla de cálculo de Excel o en R. No conlleva demasiado problema. Lo que se tiene que plantear son las distintas opciones que tienen que ser exhaustivas y se van a colocar las probabilidades de que suceda cada una de estas distintas opciones en cada una de las ramas. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y vamos a colocar al final las utilidades o los resultados en salud esperados para cada desenlace o estado final. El ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de fertilización asistida. Entonces, supongamos que se puede implantar un embrión fresco y esto puede llegar a la aspiración folicular o cancelarse antes porque no tuvo éxito. Entonces, fíjense que la probabilidad de que sea cancelado antes de la aspiración folicular es de 0,0643 y siempre que ponemos un asterisco es porque es el complemento, digamos, sería 1 menos 0,643 que ocurre la aspiración folicular. Si ocurre la aspiración folicular se puede hacer ICSI, que es un método específico de alta complejidad, o no hacer ICSI. Entonces fíjense, la probabilidad de que se haga ICSI es 0,85, mientras la probabilidad de que no se haga ICSI es 0,15. Si se hace ICSI puede haber una transferencia de embriones o puede suspenderse porque se cancela porque digamos no puede seguir adelante el embarazo con una probabilidad de 0,08. Y fíjense que siempre que se cancela, siempre que tenemos un triangulito, en este caso el triangulito rojo, quiere decir que hasta ahí llega, digamos, que ahí termina el análisis. Y lo que tienen ahí son los costos asociados a esa situación. Obviamente se van calculando estos costos asociados a esa situación de acuerdo a las distintas etapas que se vayan desarrollando. Y supónganse que seguimos con la rama de ICSI, puede haber una transferencia de embriones que puede determinar un parto o una falla de tratamiento, digamos, que se llegue ya a la última fase, pero que no pueda llegarse hasta el parto. De nuevo, si hay una falla de tratamiento, se termina el ciclo ahí, con esos costos asociados, y si se da un parto, puede ser un parto único o un parto múltiple. Entonces, fíjense que lo que tienen en cada una de las fases terminales son los costos asociados. Esos costos asociados son los costos esperados y lo que se calcula, digamos, es esos costos esperados multiplicándose por las probabilidades de que suceda cada una de los distintos caminitos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los árboles de decisión? Es que solamente permiten analizar una situación que no se pueda, que no siga ocurriendo a lo largo del tiempo. Es decir, nos permiten ver como una foto, pero no una película. Entonces no van a incorporar el paso del tiempo de manera explícita. No tienen en cuenta cuándo ocurren los eventos, no tienen en cuenta que las probabilidades pueden cambiar a lo largo del tiempo y tampoco resulta práctico para modelar eventos que puedan ser recurrentes ni para enfermedades crónicas
que requieran ser modeladas a lo largo del tiempo. Y muchas veces se pueden volver muy frondosos y son muy complejos. Hay otras alternativas que son los modelos que más se utilizan en los análisis de costo-efectividad, que son los modelos de Markov. Los modelos de Markov se usan cuando la decisión tiene que ver con el riesgo a lo largo del tiempo, es decir, el tiempo es una variable que importa, y cuando los eventos pueden recurrir, es decir, por ejemplo, en un análisis de una droga oncológica, por ejemplo, yo tengo que incorporar la posibilidad de que haya una recaída y que eso puede pasar a los 2 a los 3 años. O que la enfermedad puede progresar a distintos estadios, entonces las probabilidades, por ejemplo, de muerte son distintas si es un estadio más bajo o si es un estadio más alto de un cáncer, por ejemplo. Y también se pueden pensar como árboles frondosos. ¿Cuál es la lógica de estos modelos de Markov? La lógica es que todos los... se supone una corte de personas, es decir, una corte, supónganse, de 1000 personas que van a empezar todos sanos. Entonces, en el primer ciclo van a estar todos en un estadio. Y lo que nos va mostrando las cadenas de los modelos de Markov es que cómo van pasando las distintas personas a los distintos estadios, y ese paso a los distintos estadios va a estar asociado a las probabilidades de suceso, y digamos, en estos modelos vamos a incorporar también tanto costos como resultados en salud. Entonces, por ejemplo, en el ciclo 1 estaban todos sanos, en el ciclo 2 ya tenemos algunos enfermos y algunos muertos también, en el ciclo 3 tenemos algunos enfermos y más muertos, y finalmente en el ciclo N, digamos, el modelo va a terminar cuando finalmente terminen todos en el estadio de muerte. Cuando tenemos un modelo de Markov, por ejemplo acá en este ejemplo tenemos el estudio de un método que se llama sangre oculta en materia fecal para screening de cáncer de colon, es decir, para hacérselo a las personas sanas, a ver si tienen o no tienen cáncer de colon, y eso permite, digamos, que se generen cáncer avanzados. Lo que tenemos que tener en cuenta, los modelos Markov, en diferencia de los árboles de decisión, es que para los modelos de Markov, cada vez que se pasa todas las ramitas y se llega a un triangulito rojo, eso quiere decir que es un ciclo. Un ciclo puede ser un día, un año, un mes, y eso va a estar definido por el problema que se está estudiando. En este caso, por ejemplo, cada ciclo es un año. Entonces puede ser que una persona, en este ejemplo, tenga un pólipo de bajo riesgo y él no lo sepa, y en ese caso se analiza la posibilidad de que asista o que no asista a hacerse ese test de sangre oculta en materia fecal. Si no, digamos, y ahí vamos a tener una probabilidad de que asista, que es aproximadamente el 60%, y la probabilidad de que no asista va a ser el complemento, es decir, un 40%. Si no asiste, puede ser que esa persona siga teniendo un pólipo de bajo riesgo y quede en esa situación. O puede ser que al año siguiente, porque cada vez que se termina, digamos, es como que pasa un año, al año siguiente desarrolla un pólipo de alto riesgo o que se muera por cualquier otra causa. Si asiste, puede ser que la sangre oculta en materia fecal le dé positiva, es decir, que hay indicios de que tenga sangre en la materia fecal, y eso puede llegar a ser un indicio de que tenga un cáncer colorectal, o que le dé negativa. Si le da negativa, puede ser que siga teniendo el pólipo de bajo riesgo, que desarrolle un pólipo de alto riesgo o que muera por otras causas. Si le da positiva, le vamos a tener que ofrecer una videocolonoscopía. Si se hace, y ahí puede ser de nuevo que se la haga o que no se la haga, porque digamos, va a haber una probabilidad asociada que se la haga o que no se la haga, y eso va a tener que ver con la idiosincrasia, bueno, con un montón de situaciones que le pasen al paciente. Si se le hace, puede ser que le dé normal o que le dé patológica. Si le da normal, bueno, puede ser que siga, digamos, y pasa a un estado que es que le dio la videocolonoscopia normal, y porque acá no lo estamos viendo, pues esto es mucho más grande, esto es solamente una ramita, o puede ser que muera por otras causas. Si le da patológica, bueno, ahí se hace una polipectomía, es decir, que se le saca el pólipo que tenía, o que también que se muera por cualquier otra causa. Entonces,
lo que se hace, lo que quiero que veamos acá, más allá del ejemplo en particular, es que estos modelos ayudan a que se tomen decisiones, porque al final de todo esto y de que pasan todos los ciclos, lo que se encuentra es cuáles son los años de vida ganados a partir de aplicar una estrategia. Por ejemplo, en este caso, si se aplica el test de sangre oculta y se detectan a tiempo los tumores, cuántos años se ganan y cuál es el costo asociado de esa estrategia versus la estrategia, por ejemplo, no hacer nada, que también va a tener costos asociados y va a tener resultados asociados en términos de años de vida de toda esa población. Supónganse que acá se supone que 100.000 personas entran en el estudio, entonces al finalizar, digamos, cuando ya todos estén muertos porque pasaron 100 años, por ejemplo, cuántas personas, cuáles son los años de vida de toda esa corte, porque dependiendo de que en el momento en el que se vayan muriendo, digamos, uno va contabilizando años de vida, y cuáles son los costos asociados a llevar esta estrategia. Cuando hacemos la diferencia entre las dos estrategias, entre la estrategia, en este caso, de la sangre oculta versus no hacer nada, vamos a tener los costos incrementales y los resultados en salud incrementales. Y de esa forma calculamos la razón de costo-efectividad incremental. Y lo que vemos acá es que todo esto, cuando van pasando más de un año, necesariamente tenemos que actualizar esa información con una tasa de interés, tanto para los costos como para los resultados en salud. Y obviamente, como esto es un modelo, y un modelo es una simplificación de la realidad, y hay mucha incertidumbre respecto de algunos parámetros que estamos incorporando en el modelo, lo que hacemos es un análisis de sensibilidad, que es un grupo de técnicas que nos permiten evaluar cuánto afecta la incertidumbre a los resultados del modelo. Va a consistir en el cálculo de los resultados bajo distintas hipótesis en cuanto al valor de las variables o los parámetros inciertos. Muchas veces las variables que se incorporan en los análisis de sensibilidad van a ser los costos más importantes, qué sé yo, por ejemplo, si estamos hablando de una medicación, el costo del medicamento, o acá del test va a ser el costo del test, los datos de efectividad, es decir, cuánto bien hace, y también la tasa de descuento. Y que se sometan a sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que voy a decir, por ejemplo, que el costo del test yo lo asumo en 100 pesos. Pero en realidad yo no sé si capaz que lo consigo tan barato como 80 o tan caro como 120. Entonces lo que le permito es que varíe entre esos extremos y que me muestre, si el costo del test varía entre esos extremos, cuánto varían los resultados, es decir, cuánto varía la razón de costo-efectividad incremental. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir al tomador de decisiones tomar una decisión. Entonces, el análisis de sensibilidad puede demostrar la dependencia o la independencia de un resultado sobre un supuesto en particular, identificar valores críticos de las variables, identificar incertidumbres que requieren mayor investigación, verificar la fortaleza de las conclusiones del estudio. Y podemos tener dos tipos de análisis de sensibilidad, que pueden ser determinísticos o probabilísticos. Cuando yo digo determinísticos, es esto que le estaba diciendo. Bueno, yo determino un valor particular, el 100 pesos del test, y determino las cotas, ¿sí? Las determino digamos, un 20% más caro, un 20% más alto. Entonces acá no dejo jugar la probabilidad. Podemos hacer análisis de sensibilidad de una vía, es decir, que permito esta incertidumbre y someto a sensibilidad a un parámetro por vez, o de umbral, entonces me fijo cuánto debería ser el valor del test para que el resultado me dé costo efectivo, es decir, me dé por debajo de ese umbral que yo estoy dispuesto a pagar. De tornado, que lo que me permite es a través de una gráfica ver cuáles son los parámetros que más hacen variar los resultados del modelo, si yo los permito que varíen. O de escenario, que esto es lo más fácil. Planteo un escenario optimista, pesimista o moderado, entonces
De esa forma le permito al que va a tomar la decisión que yo le estoy dando un resultado, pero que puede variar para un lado o para el otro. Y también existen los análisis de sensibilidad probabilísticos, que lo que me permite es incorporar incorporar la incertidumbre a través de la distribución de los parámetros. Entonces, acá lo que tengo que conocer es cómo es la distribución estadística de los costos, de los resultados, y esto me permite hacer lo que se conocen como simulaciones de Monte Carlo o análisis no paramétrico tipo bootstrapping, y esto por ahí algunas cosas más van a ver cuando ustedes vean econometría. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la consulta.